segundo ejercicio para lo que es las prácticas del ETL. Para ello, en este caso vamos a traer un archivo de Excel, el cual vamos a requerir algunas transformaciones. Por ejemplo, el hecho de que a veces se escriben mal algunos de los textos y deben de corregirse. La otra sería definir que no haya filas repetidas. Va a pasar hacia como salida a una base de datos en Excel, en MySQL, perdón. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a empezar de cero. Aquí tenemos la página de bienvenida, le damos archivo, nueva, transformación. Eso me deja la pantalla lista para trabajar. Y pues como entrada ya dijimos que vamos a traer un archivo de Excel. Ubico el icono, el paso que corresponde a lo que es Microsoft Excel entrada, y lo coloco sobre la pantalla. Voy a mostrarles el archivo que tenemos para Excel. En este caso es un archivito que se llama clientes. En clientes tenemos nombre del cliente, municipio, tipo de cliente, teléfono y observaciones. Pueden verificar, por ejemplo, que acá en lugar de escribir Wacotecti se ha escrito Waco. Ese sería un error. La otra de entrada es que tenemos al señor Manuel Antonio Pérez Sánchez dos veces, ¿sí? Dos veces. Entonces, también es otro error. Ya haciendo el análisis del OLTP, esos errores hay que corregirlos allá, porque aquí estamos haciendo revisiones, ¿verdad? Pero si yo me pongo a modificar acá y son cientos de registros, pues es complicado. Hay fórmulas, por supuesto, pero la idea es que utilicemos también las herramientas del Spoon. Bien, para poder hacer esto, pues tenemos que tener ese archivo de Excel, ¿no? Clientes XLS. Además de ello, tenemos que haber creado una base de datos, que en este caso yo le voy a poner ejemplo 1. Aquí tengo la base de datos. Si ustedes pueden ver, no tiene tablas. Está en blanco completamente, solo es una base de datos. Primero, tener el archivito de Excel, el OLTP. Segundo, tener creada una base de datos. Nada más. Luego, pues creamos la transformación. ¿Sí? Archivo nuevo, transformación. Archivo nuevo, transformación. Y ya tenemos acá. Entonces, en el input seleccionamos el Microsoft Excel Input. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué más tenemos? Tenemos que crear una conexión. Tenemos que crear una conexión para la base de datos. Esta conexión puede servir para el input o para el output. Es decir, si voy a traer de una base de datos, me puede servir para tengo que hacer una conexión para la entrada y una conexión para la salida. Sería mejor explicado, ¿no? Porque tengo que definirle cuál es la base de datos a la que se va a conectar. Entonces, igual le vamos a dar archivo nuevo, conexión a base de datos. Y nos va a mostrar la pantalla, la ventana, pues, que nos va a permitir hacer esa configuración hacia la base de datos. Lo primero es definir cuál es el tipo de base de datos que tenemos, ¿no? El nombre de la base de datos. Lo seleccionamos y además de eso tenemos que asignar un nombre a la base de datos. Yo lo voy a poner Conex1. Conex1 es el nombre.
Luego le definimos el hostname, el localhost, el nombre de la base de datos que lo corroboramos, dice ejemplo 1. Tenemos que escribir el nombre de la base de datos. Si yo traigo de una base de datos, tengo que hacer una conexión para la extracción. En este caso yo lo voy a utilizar para la salida, para el resultado final de mi ETL. El nombre del usuario, pues es root, y pues clave, si se tiene, hay que colocarla también. ¿Ok? Ahora bien, ya tenemos el primer paso, que sería pues crear una conexión a la base de datos, pero tenemos que testearla, es decir, tenemos que asegurarnos que sí tenemos conexión. Y cuando nos dice la conexión ha sido o es suficiente o ha sido testeada satisfactoriamente, el puerto, no se los dije, pero viene por defecto, estamos súper nítidos. Pero por ejemplo, si yo le pongo solo ejemplo o solo ejemplo y le doy un test, el mensaje que me tira es distinto, ¿sí? Entonces yo tengo que asegurarme pues que el mensaje no sea de error. Para eso pues los datos deben de ir correctos. ¿Qué más? Esta conexión nos la permite el archivito que les mandé comprimir, dependiendo de la versión que tengamos del MySQL. Bien, le damos OK. Ya tenemos la conexión. Aquí en la pestaña View podemos ir y vemos las conexiones a la base de datos. Ahí tenemos conexión 1. Ya la tenemos definida. Regresamos a diseño y ya nos quedamos a ir generando lo que sería la fuente de entrada, que va a ser un archivo de Excel. Lo voy a configurar, le doy doble clic. Esto me va a permitir entrar en la ventana pues, de configuración de lo que sería el archivo. Es más amplio el espacio que tenemos aquí con respecto a lo que hicimos en el ejercicio anterior, ¿verdad? Que era un archivo CBS o un archivo plano. ¿Qué vamos a definir? Primero que el tipo, ¿verdad? Es preferible que nos quedemos ahí con este 97-2003 XLS, que es un poquito más común para cualquier máquina que se tenga, ¿verdad? Tenemos que definir además el nombre del archivo y el directorio donde se encuentra grabado. Entonces me aparece acá que defina dónde está. Yo lo sigo manteniendo en ejercicio datamar, Excel, la MySQL se llama la carpeta, y aquí tengo el archivo cliente, ¿sí? Le doy a abrir y ya me coloca la ruta acá en pantalla. Eso es buscarlo, pero además de eso debo de agregarlo, ¿sí? Debo de agregarlo. Entonces cuando le doy a agregar, ustedes ven, desapareció de acá y se colocó acá abajo en el selector de archivos. Entonces ahí tengo ya el archivo de Excel definido. Voy a volverlo a hacer, voy a cancelar para que definamos bien claro cómo va la cuestión. Aquí en archivo le doy buscar, ubico en mi máquina donde tengo exactamente guardado el archivo, lo selecciono y le doy a abrir. Después de que lo he colocado acá, tengo que darle a agregar, y ahí pueden ver ustedes que se da el cambio de acá hacia el selector de archivos. Bien, esa es una parte. Ahora me ubico en la pestaña hojas, ¿sí? Aquí en la pestaña hojas yo tengo que definirle cuáles son las hojas que yo necesito de este archivo, ya que Excel muchas veces tiene otras hojas acá. Aquí puede aparecer hoja 2, hoja 3, y eso me va
a generar conflictos si no defino exactamente de cuál hoja es que yo voy a arrastrar. Entonces, también es quizá importante definir que no hayan más hojas. Pero en una empresa, si ya está el diseño hecho, básicamente va a tener 2, 3, 4, 5 hojas, dependiendo de qué tanto manejen de información. Entonces lo vamos a utilizar así, vamos a utilizar la hoja. Inclusive esas hojas no aparecen con estos nombres, ¿verdad? Cada quien le pone, dependiendo qué es lo que tengan, diferentes situaciones. Entonces voy a traer de esas hojas. Voy a traer esos nombres de esas hojas. Le doy este botoncito, el get, y aquí pueden ver ustedes que ya me colocó la hoja que tiene el archivo. Entonces la selecciono y voy a presionar este icono hacia la derecha para que me lo defina acá. Aquí me dice los ítems que están disponibles y cuál ha sido la selección que he hecho, qué es lo que yo escogí. Si hay más hojas, pues hay que colocarla, ¿verdad? Pero en este caso yo estoy definiendo directamente con una hoja, ¿ok? Entonces le doy OK y ya me la coloca acá en pantalla. Le di get sheet name, que me traiga los nombres de las hojas que tiene el archivo de Excel. Me las coloca en un cuadrito. ¿Cuáles son las hojas disponibles? De esas hojas selecciono y coloco hacia la derecha con ese botoncito, ¿verdad? Que aparecía ahí. Bueno, ahorita hemos configurado el archivo, hemos configurado la hoja y hoy tenemos que configurar los campos. Para ello voy a ir yo aquí a la pestaña Campos, ¿sí? Y le voy a pedir que me traiga los campos, ¿sí? Me voy a pedir que me traiga los campos. Aquí abajo hay un botón que dice que me puede traer los campos para las diferentes filas. Entonces le doy Get y eso me permite poner en pantalla los campos eh, que están en la hoja, ¿no? Que están en la hoja de Excel. Ya traje el archivo, ya traje la hoja y hoy estoy trayendo los campos. Ya los pusimos ahí en pantalla. ¿Qué más debemos hacer? Podemos ver cuáles son las filas que hay en el archivo. Entonces yo le doy previsualizar filas, ok, y me va a mostrar todas las filas, ¿sí? Me va a mostrar todas las filas. Aquí tenemos el número del 1 al 15, los nombres, municipios, tipo de cliente, teléfono y observaciones. Vemos que en teléfono hay varios valores nulos y en observaciones pues todos. Bien, lo doy cerrar. Aquí solo he revisado qué es lo que hay dentro de estos campos con esta opción de previsualizar. Pero hay que definirles el tipo, ¿verdad? De datos. En el caso de los números, perdón, del num, podemos definirle que sea un entero. Si ustedes observaron, me aparecía 1.0, ¿verdad? En el caso de teléfono también podríamos definirle que sea entero y no solamente un número. Las demás pues aparecen como cadenas de texto. Volvemos a hacer la previsualización y vemos que ahora ya los números me los tira correctos, ¿no? Ya de manera correcta. Entonces ahí tenemos ya la extracción. Ese sería como un segundo gran paso. Dejar la información que va a llevar Excel. El primer paso fue crear la conexión. Un segundo gran paso ha sido extraer la información, ¿no? de inicio, de entrada. Vamos a continuar. Ya nos dimos cuenta que los datos que vienen ahí en Excel tienen errores. Por ejemplo, Waco está incompleto, Waco TechD. Vamos a hacer algo que se llama mapeo de valores en la transformación, ¿sí?
Entonces yo ubico esa opción que me va a permitir hacer el mapeo de valores. Arrastro el paso que me permite hacer el mapeo de valores. Es importante unir los pasos. Me ubico sobre el paso anterior y selecciono esta opción que es la flechita a la derecha. Después de que selecciono, solo muevo el mouse hacia la derecha y hago un clic. ¿Ya? Ahí me conecta los dos pasos. Ahí me conecta los dos pasos. Es importante que esto esté en azul también, la unión de los pasos, porque a veces por error venimos y damos un clic y se nos pone gris y por eso no nos va a dar paso el proceso. Bien, ¿qué vamos a hacer con la transformación esta del mapeo de valores? Pues vamos a configurarla. Para ello, pues, debo de primeramente definir cuál es el nombre del campo que quiero modificar. ¿Sí? Aquí selecciono, es municipio. Es el campo que yo quiero usar para hacer este mapeo de valores. ¿Sí? Para hacer este mapeo de valores. ¿Cuál es el cambio que yo quiero hacer? Básicamente voy a hacerlo acá en la parte de abajo. Acá donde dice buscar valor, yo voy a escribir Guaco. ¿Sí? Y el valor de final o el valor destino va a ser Guacotecti. Guacotecti. ¿Sí? Ahí tengo ya especificado el mapeo de valores. Si hubiesen más, pues los escribo acá en el número 2, me ubico sobre la flechita ahí y escribo, si dice Zacate, voy a escribir Zacate Coluca. Si dice Cojute, voy a escribir Cojutepeque, dependiendo si hay otras opciones. Entonces, aquí en este caso me permite hacer el cambio en un campo. Si hubiesen dos campos que vienen erróneos, pues habría que hacerlo dos veces el mapeo de valores. Bien, ahí tenemos este paso sencillo. Solo elegimos el campo que vamos a modificar, el valor de entrada o el valor inicial y el valor de salida, ¿verdad? Que queremos. Queremos que nos modifique y que aparezca como Guacotecti, ¿sí? Bien, ¿qué más podemos hacer o qué más tenemos que hacer? Pues debemos definir qué valores exactamente son los que necesitamos, ¿verdad? ¿Qué valores son los que necesitamos para definir cuáles son los que vamos a poner y cuáles no, ¿verdad? Veamos por aquí. Aquí hay un icono, un paso dentro de la transformación que se llama selección de valores. Esta selección de valores me va a permitir filtrar qué campos quiero y qué campos no quiero. Entonces es importante unirlos siempre. Nos vamos al otro paso, damos un clic y ya quedan unidos. ¿Cómo voy a seleccionar valores? Pues le voy a dar doble clic. Me aparece la configuración de este paso. Y ahí lo que voy a hacer es definir básicamente cuáles son los pasos. Y para ello voy a traer los pasos. ¿Sí? Get file. Y aquí me ha puesto todos los campos. Voy a obtener todos los campos que tengo. Si ustedes se fijaron, creo que teléfono y observaciones pues no es necesario que lo llevemos, a menos que en el análisis hayamos dicho que sí, ¿verdad? Entonces yo voy a eliminar, clic derecho y le doy eliminar línea, clic derecho, eliminar línea, las observaciones. Entonces aquí ya definí simple y sencillamente, elijo aquellos valores que necesito y elimino los demás. Elimino los demás porque no voy a ir con todo el proceso cargando todos esos campos. En el ejercicio anterior tuvimos que eliminar un campo al final. Si nosotros metemos este paso, seleccionar valores antes, ya lo tendríamos correcto antes de llegar al paso final. ¿Ok?
le damos OK y ahí tenemos esta opción. ¿Qué más dijimos que teníamos que hacer? Que este archivo de Excel pues trae valores repetidos y para ello pues yo tengo que definir filas únicas y yo elijo este botoncito, este paso que se llama filas únicas, uno con el paso anterior, ¿sí? Le doy un clic. Aquí pueden ver ustedes, hay ciertos pasos que exigen que se definan como el valor de salida, ¿sí? Es decir, que ya no vamos a meter algo intermedio, sino que va a pasar directo para ahí. Cuando lo solicite, pues simplemente le damos un clic en esa opción y ya queda conectado. Ya queda conectado. Son ciertos pasos, no son todos. Para las uniones entre pasos. ¿Qué vamos a definir aquí? Pues tenemos que vamos a configurar el paso, ¿no? Le damos doble clic y ya tenemos aquí la opción para hacer esta configuración. Vamos a definir el campo que necesitamos. Hacer el cambio y que sería esto en nombre del cliente. En nombre del cliente vimos que había alguien repetido. Por tanto, pues vamos a eliminar ese nombre del cliente. Y aquí donde dice ignorar caso le vamos a poner que sí. Ahora bien, ¿qué pasa con estas filas que no necesitamos que nos carguen a la base de datos? Estas filas quedan en el aire y nos pueden generar un conflicto. Entonces vamos a ir a esta opción, redireccionar y filas duplicadas. Y dentro de esta casilla tenemos que darle control espacio. Control espacio. Eso nos va a permitir mostrar, desplegar esa lista de opciones que aparecieron ahí. Eso lo que nos va a dar es como un directorio donde mandar a guardar esas filas que van a quedar en el aire. Y pues yo busco aquí esta opción, transformación interna, vamos a ver. Field name, luego tiene que decir name nuevamente, vamos a ver, creo que es esta. Internal transformation, field name. Ya teniendo esa, pues damos un doble clic y nos colocó ahí donde se va a mandar a guardar esa fila que está repetida. Eso queda, es basura del sistema, pero lo que nos aseguramos es que quede básicamente ahí filtrada esa opción, que quede ahí filtrada esa opción, esa fila repetida. Bien, entonces le damos OK. Y ya tenemos ahí nuestros pasos de transformación, el mapeo de valores, el selección de valores y el definir filas únicas para lo que es este proceso. Bien, por último, pues vamos a definir la salida. Sin embargo, esta vez no vamos a utilizar el output, sino que vamos a utilizar el data warehouse. Y dentro del data warehouse vamos a elegir esta dimension lookup update. Y vamos a generar esa dimensión, una dimensión. Si ustedes se fijaron, la base de datos únicamente tenía creada la base de datos, no tenía tablas. Entonces esta opción me permite crear la tabla directamente desde acá. No siempre es favorable hacerlo así, porque desde el output yo podría definir una tabla de base de datos y perfectamente la salida podría ser para ahí, pero esa tabla ya tendría que estar generada con los campos que yo voy a pasar, los campos de allá. Por eso el esquema estrella
que generamos es importante porque esos mismos campos son los que tienen que ir para allá con el mismo tamaño y todo lo que necesitamos. Pero en este caso yo voy a mandar a generar la dimensión, que sería una tabla, con los campos que yo voy a pasar, generaría la tabla. Bien, voy a unir los pasos. Para ello pues selecciono siempre esta opción hacia la derecha, le doy clic derecho. Esta nuevamente me pide que seleccione esta opción y la selecciono. Ahí queda ya seleccionada. Hago doble clic de igual manera para configurar pues lo que esta opción me exige. ¿Qué voy a configurar? Primero tengo que definirle la conexión. Si ustedes ven, ya me la arrastra para acá. Pero ya dije, yo puedo tener dos conexiones. Una para salida y una para entrada. Entonces me va a tomar la primera. Entonces yo tengo que definir exactamente cuál es la conexión que voy a necesitar. Esa es la primera parte. Tengo que tener claro que necesito la conexión, que es el primer paso que hicimos. Bien, tabla de destino. Vamos a ver, la tenemos por acá. Tabla de destino, tengo que definirla. ¿Cuál va a ser el nombre de la tabla? En este caso yo le puedo poner clientes, igual que el nombre del archivo de Excel, porque eso es lo que estamos pasando, son los clientes. Entonces estoy definiendo el nombre de la tabla, porque allá no hay tablas, ¿sí? Allá no hay ninguna tabla. Bien, ¿qué más tenemos que hacer? Tenemos que arrastrar hacia esta pestaña Case lo que sería como un valor principal, en este caso le doy acá. No me los ha traído, tengo que traer los campos. Aquí tengo el getFile, ahí me trae los campos. Yo solo necesito, en este caso voy a dejar el nombre del cliente como una referencia principal y voy a eliminar lo demás, ¿sí? Delete, delete. Ok, solo el nombre del cliente quiero dejar acá, ¿sí? En esta primera opción, solo el nombre del cliente. ¿Qué más necesitamos? Bueno, ya eliminamos los demás campos, pero acá abajo donde dice el campo técnico para la clave, acá vamos a escribir num, que sería el campo que necesito como clave, ¿sí? Como clave, num. Y básicamente ahí tengo ya definido dos campos, nombre del cliente y número, que se va a hacer la clave. Ahora paso a campos, a la pestaña campos, y dentro de la pestaña campos voy a hacer lo mismo, voy a dar un getFile y este me trae los otros campos que hacen falta, que sería municipio y tipo de cliente, porque ya estoy utilizando allá los otros dos valores. Acá los tenemos ya básicamente, los cuatro campos, nombre del cliente, la clave que sería número y en los otros campos pues los que restan, ¿no? Hasta ahí tengo lo que sería la generación, ¿no? Le pusimos un nombre a la tabla y le definimos la conexión cuando empezamos a configurar lo que era la dimensión. Bien, un par de procesos más. Tenemos que generar el SQL. Aquí hay una opción que dice SQL. ¿Por qué? Porque tenemos que mandar a crear la tabla. Antes de pasar los valores que ya traemos, ¿verdad? Entonces tenemos que generar la tabla. Yo le doy SQL y cuando yo le dé ejecutar a esta función, a esta sentencia, básicamente la tabla se va a crear, ¿no? Se va a crear, entonces me genera un
de esta manera y vamos a darle ejecutar. Me dice que estamos bien, ok. Esto no lo puedo volver a hacer. Si ejecuto el SQL es una vez nada más. Si en todo caso yo tendría que volver a configurar y cambiar otro nombre para la tabla o eliminar, porque si vamos a revisar el MySQL, el PHP Miami, pues ya debe de haberse generado la tabla. Aquí tengo la tabla clientes, ¿sí? Aquí tengo la tabla clientes. Que tiene pues los campos, ¿verdad? Num, versión, traído desde cuándo hasta cuándo, el nombre del cliente, el municipio y el tipo del cliente. Estas tres opciones se las agrega la dimensión, se las agrega la dimensión. Estaban ahí en la configuración y nosotros pudimos haberlas colocado, pero no lo hemos dejado por defecto. Ahora bien, ya está creada pues el repositorio, ¿no? La base de la tabla dentro de la base de datos para poder pasar los documentos. Regresamos aquí al Spoon, le damos cerrar, ya ejecutamos el SQL, entonces le damos OK y aquí estaríamos terminando de configurar todo nuestro proceso, ¿Qué nos falta? Pues guardar el archivo. Vamos a guardarlo. Para guardarlo igual tenemos que buscar la carpeta en el escritorio, ejercicio Datamar, Excel a MySQL, y yo le voy a poner precisamente así, Excel a MySQL, y le doy guardar. Me lo guarda con la extensión KTR. ¿Qué me hace falta? Me hace falta ejecutarlo para que pase los valores hacia la tabla que generamos. Entonces vamos a ejecutar y vamos a ver acá, le damos run y ahí empieza revisando paso por paso. Si ustedes ven, cada paso pues nos lo ha colocado en verde. Eso significa que estaba bien construido, bien configurado y que no van a haber problemas en la base de datos. Revisamos la base de datos, a ver qué tenemos. Ahí tenemos que nos pasó la información de las diferentes personas. El número, la versión, tipo de cliente, familiar. Aquí podemos seleccionar, no Guaco, ya no dice Guaco, dice Guacotec. Dice Guacotec. Ok, esto sería todo en cuanto a este ejercicio. Importante resaltar que tenemos que tener activado el SAN, tenemos que tener activado el PHP Miami, por las conexiones. Esa parte de la conexión es bien importante. El archivo de la conexión tiene que estar en la carpeta correspondiente. Además de ello, tenemos que tener creada la base de datos y luego crear la conexión, y de ahí empezamos paso a paso todas las opciones.